Comenzamos esta serie con la frase: necesitamos líderes en la iglesia del Señor. ¿Qué es el papel de los líderes, los ancianos, dentro de esta iglesia? ¿Acaso son líderes políticos, hombres que han sido elegidos para representar el pueblo, para hacer lo que los miembros quieren? Ese no es el tipo de líder que Jesús quiere. Quizás son líderes militares, hombres que han sido puestos en una posición de autoridad para gritar, dar órdenes, deben seguirse sin cuestionarles. No es el tipo de liderazgo que Jesús quiere. O pueden ser líderes de negocio, hombres que siempre miran los números. Los cambiarán cualquier cosa para seguir más dinero, más miembros. Eso no es el tipo de liderazgo que Jesús quiere. Marcos 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Un líder en el reino de Dios debe tener la actitud de Jesucristo. ¿Cuáles son algunas de las palabras que usa el Señor para describir este tipo de liderazgo? A veces nos centramos en los requisitos de los ancianos. Sí, este es bueno. Pero en esta serie queremos centrarnos en las descripciones de trabajo dado de la cabeza de la iglesia, Jesucristo. Y Jesús, usó 3 palabras mayormente para ayudarnos. La palabra ancianos de la iglesia se usa 15 veces en el Nuevo Testamento. La palabra obispos de la iglesia local usa 6 veces. La palabra pastores de la iglesia local se usa 3 veces. Estos no son roles diferentes, pero las 3 palabras juntas describen el papel de los líderes de la iglesia local. No son títulos, son descripciones de su obra. Nuestra primera palabra que examinaremos es la palabra ancianos. Esta palabra se usa por el Señor más que todas las otras 2 palabras combinadas. La obra de los ancianos. ¿Qué es un anciano? Van conmigo a Hechos, por favor. Hechos capítulo 14, versículo 30 a 23. 14, 23. Este es de Lucas, de Espíritu Santo, y la historia de la iglesia en el primer siglo. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien había creído. Había muchas cosas que estas iglesias locales nuevas necesitan aprender. Necesitaban aprender a participar en la cena del Señor, cantar juntos, orar, vivir sus vidas como cristianos. Pero, ¿qué dijo el Espíritu Santo que hicieron Pablo y Bernabé en este pasaje? Nombraron ancianos en cada iglesia. Este debe ser un meta muy importante de cada iglesia del Señor. Este es el patrón. Necesitamos ancianos en esta iglesia también. ¿Qué significa la palabra? Presbúteros en griego se traduce ancianos y literalmente significa de edad, el mayor, avanzado en la vida. Esta palabra anciano se encuentra más de 70 veces en el Nuevo Testamento. Y hay 3 formas principales en que se usa la palabra. Número 1, generalmente
se refiere a una persona mayor, simplemente. Número 2, se refiere a los líderes judíos en una sinagoga o el Sanedrín de 71 miembros. Y número 3, 15 veces se refiere a los líderes designados en la iglesia local. La palabra no se refiere a los hombres sin pecado. Todos han pecado, sino implica madurez, experiencia, sabiduría espiritual. No todo hombre mayor es un anciano en este tercer sentido. Este es el trabajo especial con requisitos específicos por los cuales hombre debe ser establecido, nombrado por la iglesia local. Vivimos en una época que exalta la juventud por su energía, conocimiento de los libros, la última tecnología, cosas así. Y hay ventajas por ser joven. Pero hay alguno que la joven nunca tendrá. Nunca tendrá la experiencia y la sabiduría práctica que solo proviene en vivir y ver la vida. Hay un comercial de seguras, de farmas, dice, sabemos una cosa o dos porque hemos visto una cosa o dos. La experiencia es una buena maestra. Dios no les da el liderazgo a los jóvenes, sino a los ancianos, a hombres maduros, que han sido celosos, conocedores de su palabra, hombres que tengan celo y conocimiento, los cuales han fortalecidos con el tiempo. Es posible que un hombre mayor de edad sea un bebé en Cristo, pero no es posible que un bebé de edad sea un anciano en la fe. Un anciano es un ejemplo del rebaño. Vayan conmigo a 1 de Pedro, por favor. 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5. Muy interesante, versículo 1 hasta 3. 1 de Pedro 5, 1 dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo, anciano también con ellos. Es interesante. Él era un apóstol y anciano también, Pedro. Yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Y soy también participante de la gloria que será revelado. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. En el versículo 3, la palabra ejemplo se usaba para referirse a un molde, un tipo, una impresión. Sí, conocen bien las Escrituras, pero se hace énfasis en sus vidas son dignas de imitación. Un ejemplo de la grey. Deben parecerse a las ovejas un gran pastor, Jesucristo. Este es el tipo de líder que va a ser. Su ejemplo conduce, su experiencia le ayuda a saber lo que hay que decir, lo que hay que hacer, lo que aplicar la palabra de Dios. Siempre habrá espacio para el crecimiento, sí, pero el anciano debe ser alguien que ha alcanzado cierto nivel de madurez en su vida.
no alguien que podría ser un cristiano fuerte algún día. Note en versículo 3 un contraste, no como tiene señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. Esta palabra señorío, señorío, está en Marcos también, Marcos 10, 42, otra vez, Marcos 10, 42, dice así, mas Jesús, llamándolos, le dijo, ¿sabéis? Los que no tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean, esta es la palabra, la misma palabra, enseñorean de ellos. Sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacer grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos. Jesús dice, se enseñorean de ellos. Esta palabra significa tener dominio sobre, conseguir dominio sobre. Algunos hombres pueden querer ser ancianos para poder ir a la puerta cerrada y tomar todas las decisiones. Quieren decirle a la gente lo que tiene que hacer. Quieren ser dictadores autoritarios que dictan leyes para que todos los demás les sigan. Pero Jesús nos dice aquí en Marcos 10, un servidor. Y Pedro dice en 1 de Pedro 5, siendo ejemplos de la grey. Dios quiere que un anciano sea alguien que haya vivido en un mundo real y haya llegado a la madurez para servir a la grey. Sí, aunque algunas decisiones tendrán que tomarse en privado, sí. La idea de Pedro es que los hombres que están en medio de las personas y viven sus vidas para Cristo, hombres que muestran a la gente lo que tiene que hacer por lo que es. A veces es un gran peso de responsabilidad. Piensen en los requisitos aquí en 1 de Timoteo 3 y Tito capítulo 1 también. Vamos a leer un poco de estos requisitos en versículo 3. 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 3. No dado vino, no pendenciero, no codicioso de ganas deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Dice que un anciano debe controlar su ira, no pendenciero, sino ser amable. Es una cosa es decir, controla su lengua, controla su ira. Otra cosa es demostrarlo en la vida real. Otro requisito en este versículo dice que anciano debe ser no codicioso de ganancias deshonestas, no avaro. Y Tito 1:8 dice que debe ser un amante de lo bueno. Una cosa es decir, no ame dinero, mantén su trabajo y su vida en un equilibrio adecuado. Y otra vez es ser un ejemplo de alguien que ama lo que es bueno. Y encontramos otro en 1 de Timoteo 3, versículo 4 y 5. Que gobierna bien su casa,
que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará a la iglesia de Dios? Dice que un anciano gobierna bien su casa. Es una cosa que alguien nos diga cómo tener una buena casa o buena familia. Otra cosa es que podremos mirar a un hombre que tiene una buena familia. Hay muchos otros requisitos para mostrar la vida diaria. Una observación. Un anciano no es perfecto en todas las cosas en su vida. Nadie ha sido sin pecado en su vida. Los miembros de la iglesia deben ser pacientes y dar gracia a los ancianos. Todos de nosotros están creciendo cada día. Sin embargo, todo anciano debe poseer un nivel maduro de estas cualidades en su vida. Sí, enséñeme la verdad con palabras. Eso es poderoso. Pero también muéstrame la verdad en su vida. Este es práctico. Esta es la obra de los ancianos. Los ancianos tienen experiencia en el trato con la gente. No solo lidiando con su propia vida, sino también tratando con los demás. Cada iglesia es una mezcla de miembros maduros y inmaduros. Liderar a cristianos es un gran desafío. Las personas son diferentes. Las personas pueden tener fortalezas o debilidades. A veces la gente peca. Aprender a leer a las personas solo se consigue con la experiencia. Es especialmente útil tener un grupo de ancianos que analizar una situación. Juntos se logra una mejor comprensión. Jesús nos da un ejemplo maravilloso de cómo leer a las personas. Aquí en Mateo, vayan conmigo a Mateo 11, versículo 20 a 22. Jesús dice muy fuerte en estos versículos, Mateo 11, 20 a 22. Entonces, comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales habían hecho muchos de sus milagros, porque no se había arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro o en Sidón se hubieran hecho los milagros que serán hechos en vosotras, tiempos que se hubieran arrepentido en Cilicio y la ceniza. Por tanto, os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Esta es una reprensión muy fuerte de Jesucristo. ¿Por qué? Habían oído la enseñanza de Jesucristo. Vieron sus milagros, pero no se arrepintieron. Ellos tenían un corazón duro. La gente de Tiro y Sidón habría sido más humilde. Pero note la diferencia en el tono y contenido en las palabras de Jesús en Mateo 11, 28 a 30. Cuando Jesús dice, versículo 28 y adelante, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
llevad mi yugo sobre vosotros y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi ligera mi carga. ¿Por qué eran tan amables? ¿Por qué tan compasivos? El corazón de la gente era diferente. Buscaban la ayuda de Dios. Reconocieron su necesidad de Dios. Podemos ver los ojos de Jesús, primeramente mirando a las personas de corazones duros y pronunciando fuertes palabras de reprensión, y luego sus ojos moviéndose hacia aquellos que estaban muy cargados y hablando palabras de invitación más amables y suaves. El objeto de las duras palabras de Jesús no eran alejar a la gente de Él, sino motivarlos a arrepentirse. Necesitaban arrepentirse para tener salvación en Jesucristo. Muchas veces las palabras duras son necesarias para producir arrepentimiento en los duros de corazón. Pero el objeto de las palabras compasivas de Jesús era llevar a aquellos que se arrepentían para salvar en Jesús. Una aplicación práctica para nosotros también. Dice así en 1 de Tesalonicenses, van conmigo, 1 de Tesalonicenses, una iglesia local, nueva, pero Pablo dice, 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, también, primeramente, 12, 1 de Tesalonicenses 5, 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, que os presiden en el Señor y os amonesten, y que los tengáis en muchos estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Nosotros como miembros deben reconocer y estimar a nuestros líderes, nuestros ancianos. Estas actitudes harán que su liderazgo sea más efectivo en nuestras vidas y produce paz entre nosotros. Y versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestáis a los ociosos y alentáis a los que de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Este está escrito para todos los cristianos, pero quizás está escrito directamente a los líderes, a los ancianos. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que es ocioso o rebelde y alguien que es de poco ánimo, o una persona que es débil? A veces amonestamos, algunas veces alentamos, otras veces sostengamos. Podemos hacer la diferencia en lo que decimos. Elegir nuestras palabras es muy importante. Hacer la diferencia en cómo decimos. Nuestro tono es muy importante. Hacer la diferencia en cuándo las decimos. El tiempo, el momento apropiado es que para decirles es importante también. Y quizás la parte más importante es que escuchemos antes de hablar. Escuchemos lo que se está diciendo y
no está diciendo a veces. Pasamos tiempo con nuestros hermanos, convivimos con ellos, llegamos a conocerles, aprendemos juntos y entonces podremos responder con más sabiduría. Fíjense nuevo en versículo 14, porque dice, obedecéis a los ocios o rebeldes. Una persona ociosa o rebelde puede ser un miembro que está difundiendo chismes, o es un miembro que está diciendo mentiras, o es un miembro que no trabaja. Deben ser amonestados, reprendidos, advertidos de las consecuencias de las acciones y sus pecados. De hecho, es interesante, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, fue escrito unos meses después de 1 de Tesalonicenses. Aparentemente, algunos no estaban echando a los ancianos, y Pablo dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis a todo hermano que andan desordenadamente y no según las enseñanzas que recibéis de nosotros. Esta palabra desordenadamente es lo mismo que ocioso o rebelde en 1 de Timoteo 5:14. Entonces hay un proceso de disciplina, y si una persona no tiene arrepentimiento en su corazón, es necesario apartarse a él. Por eso, entonces, algunas personas es importante amonestar sobre las consecuencias de su vida en pecado. Pero otra vez, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, 14, alentéis a los que de poco ánimo. Tal vez alguien de su familia ha muerto y están luchando con esta pérdida. Tal vez sean nuevos cristianos y tengan poca fe. Deben ser alentados, no advertidos. El anciano le habla de las grandes promesas de Dios, de la esperanza que tenemos en Jesús. El objetivo es ayudarlos a ser más fuertes en la fe. En este versículo dice, sostengáis a los débiles. Débiles porque fueran adictos de alcohol o de la pornografía. Y está tratando de vencer su pecado, pero todavía son débiles. Deben ser sostenidos o apoyados. El anciano rodea con su brazo a hermano, hermana, y lo ayuda a llevar la carga. El objetivo es ayudarlo a volverse y ser más fuerte. Todo eso requiere un esfuerzo tremendo. Lleva tiempo. Se necesita madurez. Se necesita experiencia respecto al trato con las personas. Y alguien es muy útil para un anciano, es su esposa. Ha habido muchas veces en mi vida en que le he preguntado a mi esposa sobre una persona o una situación. Ella ve cosas que yo he pasado por alto por completo. Las esposas piadosas suelen ser mejores a ver pequeñas pistas de lo que realmente está sucediendo. Es una gran bendición, las esposas. Y en
versículo 14 dice, seas pacientes para con todos. En todas las situaciones es un desafío ser pacientes. Es un signo de madurez. El ser paciente con todas las personas. Y en 1 de Tesalonicenses 5, 15, mirad que ningún paga a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Este implica que los ancianos están observando lo que está sucediendo en la iglesia. Tiene la responsabilidad de asegurarse de que los hermanos se tratan unos a otros apropiadamente. En cierto sentido, son como la policía. Mientras todos se comportan, nadie los nota. Pero si alguien es violento con otro, debe intervenir, amonestar a los infractores. Están allí para mantener la paz. Pablo dice en versículo 15, seguid siempre lo bueno. Primero, unos para con otros. No puede liderar a otros si no está viviendo correctamente. Y entonces para con todos. Ayudando a proporcionar una atmósfera para el crecimiento espiritual de todos los miembros. ¿Cómo se mantienen los ancianos sus relaciones con los miembros de la iglesia? Los ancianos necesitan reunirse regularmente y discutir lo que está sucediendo delante de la iglesia. Necesitan estar atentos a lo que está sucediendo. No solo lo que pasa con este edificio, la temperatura del auditorio, o si necesitamos nuevos himnarios o algo así. Esto es importante, pero necesitan hablar sobre la mayor manera de responder a los problemas que están creciendo, o a los miembros que no existen, o los miembros que parecen desanimados o débiles, o rebeldes, o ociosos. En algunas iglesias tiene una lista de los miembros. En cada servicio ponen una marca junto a su nombre para ver si existen. Y hablan con los que no existen algunas veces. En algunas congregaciones más grandes, los ancianos dividen el nombre de los miembros y cada anciano se enfoca en una parte de la congregación para asegurarse que les vayan bien. Luego, en 6 meses, eligen enfocarse en otro grupo de miembros, hablan con ellos, los invitan a sus casas, los escuchan. Jesús podría haber usado variedad de palabras para describir el papel de un líder de su iglesia. Escogió a estos a propósito, ancianos, pastores, obispos, no solo uno, sino todos ellos, de modo de la suma de todos ellos establece su modelo para su iglesia. En esta lección aprendemos que un anciano es un cristiano sabio, experimentado, este tipo de líder que ayudará a todos a crecer y a madurar también. Gracias, hermanos, por su atención.